Google Maps, sin duda alguna, nos ha hecho la vida mucho más fácil, pero entre todas sus imágenes también se esconden cosas bastante extrañas, lugares y situaciones que a simple vista parecen no tener explicación. Hoy vamos a ver algunos misterios encontrados en Google Maps y descubriremos qué había realmente detrás de ellos. La Antártida siempre ha sido un imán para todo tipo de teorías, y precisamente este caso no es la excepción. Mientras algunos usuarios exploraban Google Maps, encontraron algo bastante extraño en medio del hielo. Una enorme estructura que a simple vista parecía una puerta. La forma era tan llamativa que la imagen rápidamente comenzó a circular por internet y, como era de esperarse, comenzaron las teorías sobre qué podría ser. Algunas personas pensaban que podría tratarse de una base secreta escondida en la Antártida, mientras que otras personas todavía fueron más lejos y aseguraban que aquello podía ser una entrada utilizada por seres extraterrestres o incluso un acceso a alguna estructura oculta debajo del hielo. Y aunque estas teorías pueden sonar bastante descabelladas, hay que admitir que viendo la imagen por primera vez, la formación realmente parece una enorme puerta. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué era realmente esta estructura? La formación se encuentra cerca de la estación japonesa Showa, y los expertos que analizaron la imagen llegaron a una conclusión mucho más sencilla. La profesora Vivian Davis, especialista en glaciología de la Universidad de Newcastle, explicó que aquello no era una construcción artificial, sino un iceberg que había quedado atrapado en el hielo marino y que se estaba derritiendo lentamente en el mismo lugar. Además, otros especialistas señalaron que los afloramientos de roca combinados con la nieve acumulada por el viento ayudaron a crear esa apariencia tan simétrica, así que no era una base secreta ni una entrada para alienígenas, simplemente era una formación natural que, vista desde Google Maps, terminó pareciendo algo completamente diferente. Y aunque esta formación pueda parecer bastante extraña, este tipo de cosas no son tan raras cuando hablamos de imágenes tomadas desde satélites. En algunas ocasiones, la forma en que estas imágenes son capturadas y procesadas pueden crear efectos que hacen que una formación completamente natural parezca algo mucho más extraño de lo que realmente es. Así que, por ahora, no hay ninguna puerta secreta ni una base extraterrestre escondida bajo el hielo, solo una curiosa formación natural que, vista desde Google Maps, terminó pareciendo algo completamente diferente. A simple vista, parece que alguien dibujó un enorme pentagrama en medio de la nada. A orillas del río Tobol, en Kazajistán, un usuario de Google Maps encontró una gigantesca estrella de 5 puntas rodeada por un círculo. Lo más extraño es que alrededor de la figura prácticamente no había señales de presencia humana, y el asentamiento más cercano se encontraba a casi 20 kilómetros. Y como era de esperarse, Internet comenzaría a ser lo suyo. Algunas personas relacionaron inmediatamente la figura con la adoración a algunos seres o a otra secta. Algunos fueron todavía más lejos y llegaron a pensar que podría tratarse de los restos de una instalación militar, una antigua zona de lanzamiento de misiles o incluso algo relacionado con un antiguo cosmódromo. Todo eso hizo que la historia se volviera todavía más extraña, pero entonces apareció una explicación mucho más sencilla. La arqueóloga Emma Usmanova de la Universidad Estatal de Karaganda analizó la información y explicó que aquella enorme estrella no tenía relación con rituales satánicos ni con rituales extraterrestres. En realidad se trataba de un enorme contorno de un antiguo parque construido con la forma de estrella probablemente durante la época soviética, y esto tiene bastante sentido si tenemos en cuenta la historia de Kazajistán. Durante la Unión Soviética, la estrella de 5 puntas era un símbolo muy utilizado. Podía encontrarse en monumentos, edificios, banderas y diferentes espacios públicos con ese símbolo. Según Usmanova, aquel parque estaba formado por caminos que, con el paso del tiempo, fueron cubiertos por árboles y vegetación, y desde el suelo probablemente sería bastante difícil reconocer la figura. Pero cuando Google Maps tomó una imagen satelital, todos esos caminos y árboles hicieron que la enorme estrella volviera a aparecer claramente en el terreno. Así que lo que parecía ser un gigantesco símbolo relacionado con alguna secta, en realidad era algo mucho más fácil: los restos de un antiguo parque de la época de la Unión Soviética. Y lo curioso es que, aunque la figura pueda parecer bastante siniestra desde el aire, el pentagrama como símbolo no pertenece exclusivamente a alguna secta. Ha sido utilizado por diferentes culturas y grupos a lo largo de la historia. Por lo tanto, uno de los misterios más extraños encontrados en Google Maps terminó teniendo una explicación bastante sencilla. No era una base militar, ni una secta, ni nada del otro mundo. Simplemente era un parque soviético que desde el cielo parecía mucho más misterioso de lo que realmente era.
Otro de los misterios que llamó la atención de los usuarios de Google Maps fue el llamado lago de sangre de Irak. En las imágenes apareció un cuerpo de agua con un tono rojo tan intenso que, a simple vista, parecía que el agua estaba completamente teñida de sangre. La imagen comenzó a circular por internet y, como era de esperarse, muchas personas intentaron encontrar una explicación. Algunas teorías llegaron a relacionar el color del agua con mataderos cercanos, mientras que otros hablaban de contaminación e incluso de posibles crímenes. Y es que, viendo la imagen sin ningún contexto, es bastante fácil imaginarse lo peor. El lugar se encuentra en las afueras de la ciudad Sart, en Bagdad, y se trata de un cuerpo de agua artificial. La imagen, que se hizo famosa, apareció por el año 2007 y terminó convirtiéndose en uno de esos misterios que durante años han circulado por internet. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué el agua tiene dicho color? Y es aquí donde el misterio se vuelve un poco más complicado. Hasta el día de hoy no existe una explicación oficial que confirme exactamente qué provoca aquella coloración roja. Una de las posibilidades es que el agua haya sido afectada por contaminación, aguas residuales o algún tipo de vertido que modificara considerablemente su apariencia. Otra posibilidad tiene que ver con los propios procesos del agua. Al tratarse de un cuerpo artificial, diferentes residuos o filtraciones podrían haber contribuido a cambiar su color. También se ha planteado que microorganismos como determinadas bacterias o algas capaces de sobrevivir en condiciones extremas podrían producir pigmentos que hagan que el agua adquiera tonalidades rojizas. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada como la causa definitiva de aquella imagen. Así que, a diferencia de otros misterios de Google Maps, este tiene algo diferente. No existe una respuesta completamente segura. Lo que sí sabemos es que aquel extraño lago rojo no es evidencia de que estuviera lleno de sangre, ni tampoco existe una prueba que confirme las historias más oscuras que comenzaron a circular por todo internet. Simplemente tenemos una imagen bastante perturbadora de agua artificial cuyo color, al menos en aquella fotografía, sigue sin tener una explicación definitiva. Y quizá precisamente por eso el llamado lago de sangre de Irak continúa siendo uno de los misterios más curiosos que podemos encontrar en lo que sea la historia de Google Maps. Y de hecho hay un detalle bastante curioso. Actualmente dicho lugar ya no luce con aquel intenso color rojo que lo hizo tan famoso. En las imágenes más recientes el lago parece tener un tono mucho más normal, muy diferente al que podemos ver en las fotografías que hicieron famoso al llamado lago de sangre. Esto demuestra que aquella extraña coloración nunca fue permanente. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe una explicación oficial que confirme exactamente qué provocó aquel tono rojo. A simple vista, parece que alguien hubiera tomado un enorme muñeco de peluche y simplemente lo hubiera dejado ahí. Y precisamente por eso, cuando las imágenes comenzaron a circular por internet, muchas personas se preguntaban qué hacía un conejo de semejante tamaño en un lugar tan aislado. Algunos incluso llegaron a bromear con que se trataba de un muñeco que había caído desde un avión o que alguna especie de máquina lo había hecho gigante. Pero este extraño conejo se encontraba realmente en el monte Coleto Fava, en Italia, una montaña ubicada a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, y lo más curioso es que el conejo tiene una historia de fondo. La enorme figura se llama Hayes, medía aproximadamente 60 metros de largo y 6 metros de alto, y fue colocado en aquella montaña en el año de 2005. En realidad no se trataba de ningún accidente ni de algo abandonado por casualidad, sino de una obra creada por el grupo austriaco Gelitim formado por 4 artistas. Sus creadores se inspiraron en los viajes de Gulliver. La idea era que las personas que visitaran el lugar pudieran sentirse como Gulliver al encontrarse con una criatura gigantesca. Y Hayes no era simplemente una escultura para observarse desde lejos. Los visitantes podían subirse desde el cuerpo del conejo, caminar por encima de él e incluso recostarse sobre su enorme barriga. La estructura estaba hecha principalmente de paja y cubierta por una tela de color rosa, lo que le daba ese aspecto gigantesco de peluche abandonado en medio de una montaña. Pero había algo que hacía que esta obra fuera bastante diferente a una escultura convencional. Esta estaba destinada a desaparecer. Desde el principio, sus creadores sabían que Hayes no iba a permanecer intacto para siempre. Al estar completamente expuesto en lo alto de una montaña, tenía que soportar la lluvia, la nieve, el viento y las bajas temperaturas, y poco a poco eso comenzó a ocurrir. Con el paso de los años, la tela empezó a deteriorarse y algunas partes del relleno comenzaron a quedar expuestas. El enorme conejo fue perdiendo forma y en lugar de parecer un gigantesco peluche, comenzó a tener un aspecto bastante más inquietante. De hecho, en sus últimos
últimos años, algunas fotografías hacían que pareciera más un animal gigante abandonado o incluso atropellado que un simpático conejo. Pero lo más curioso es que sus creadores habían calculado que la obra llegaría hasta aproximadamente el año 2025, y finalmente el tiempo y la naturaleza terminarían haciendo su trabajo. Actualmente Hayes ya no existe. La enorme figura que durante años podía verse sobre la montaña terminó deteriorándose por completo y desapareciendo. Por eso, si hoy encuentras las imágenes de este extraño conejo en Google Maps, no estás viendo algo que todavía se encuentra ahí, estás viendo el registro de una obra que alguna vez estuvo en aquella montaña, y quizá eso no es lo más interesante de todo este caso. Lo que desde el cielo parece ser un gigantesco juguete abandonado, una criatura extraña o incluso algo que no debería estar ahí, en realidad se trataba de una obra de arte creada para hacer que los visitantes se sintieran como Gulliver. Solo que, a diferencia de muchas esculturas, Hayes fue creada para desaparecer poco a poco hasta convertirse únicamente en una fotografía.